Ahora sí, el pecado que mora en mí, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en ese tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Nos hace una pregunta. ¿La ley es mala? La ley es buena, justa y santa. ¿Y la ley la creó quién? Dios. ¿Y para qué la creó? Para que haya orden, para que haya control, pero sobre todo para qué más. Eso lo hablamos el anterior domingo. La ley fue dada precisamente para que nos demos cuenta que somos incapaces de cumplirla. Era una ley tan estricta que nadie es capaz de cumplir esa ley. Y hemos estado hablando de que debemos evangelizar, pero no desde ese Dios es amor que se ha distorsionado, sino confrontando a la persona a que Dios es amor, pero ¿por qué? La razón de la que Cristo me ama es porque me liberó del pecado. Y si me liberó del pecado es porque yo estaba condenado. Y no podemos hablar de pecado si no hablamos de ley. Muchos de los que hoy predican sobre la gracia, predican la gracia divorciada de la ley. Y así lo manejan algunos teólogos, la gracia divorciada de la ley. Porque no hay gracia sin ley. No hay juicio sin pecado, no hay condena sin pecado. Y no hay quien me libre del pecado, quien me dé salvación sin pecado. ¿Y qué es lo que me dice esto es pecado, esto está mal? La ley. Hay una ley civil, hay una ley moral, una ley sacerdotal. Está la ley sacerdotal, que era la de los levitas, lo de los sacerdotes, la ley de los sacrificios, la ley civil y la ley moral. ¿Cuál de esas dijimos que había quedado vigente? La ley moral. Y hay una ley moral intrínseca en todo ser humano. Como muchos lo llaman, sentido de eternidad. Otros dicen, la ley viene directamente en el corazón del hombre. Cuando Dios nos permite que ingresemos al vientre de nuestra madre, en nuestro corazón ya pone el sentido de justicia, ya pone el sentido de identidad y pone una ley natural. Y esa ley natural y ese sentido de eternidad es lo que lleva a las personas a buscar un Dios, el que sea. Porque conocemos a Dios. Gracias a nuestros hermanitos católicos. Gracias a la conquista, que España vino y trajo la religión católica a América. Antes de que eso pasara, que lo hicieron con sangre, fue una fe impuesta. Sin embargo, antes de eso, los indígenas creían en un Dios, en muchos dioses. ¿Y por qué creían en esos dioses? Porque en nuestro corazón, desde que nacemos, hay ese sentido de eternidad. Y el sentido de eternidad es, yo no estoy solo aquí, hay alguien superior. Y el sentido de eternidad es lo que nos dice, pues pasó algo raro, entonces ese es mi Dios. La luna es mi Dios. Los indígenas lo manejaban así. La luna, el sol, los astros, los planetas, Júpiter. Y mucho de lo que hoy se conoce como religión es
parte de ese paganismo, de ese sentido de identidad que los llevó a ellos no a reconocer al Dios verdadero, porque el Dios verdadero es invisible y es difícil creer en lo invisible, sino en generar ídolos. Y miramos que todos los pueblos paganos eran con tendencia politeísta. Los egipcios, los romanos, los griegos, tenían diferentes dioses, un marcado politeísmo. Y en estas culturas, nosotros desde que nacemos, sin necesidad de que nos digan, sabemos que robar es malo, sabemos que matar es malo. ¿Lo sabemos? Y no necesitamos tener la Biblia para saber que eso es malo. Hay una ley moral en nuestro corazón que la dio Dios para que precisamente pudiéramos, con ese sentido de identidad, acercarnos a su justicia. Pero lo importante de lo que de la analogía que hace el apóstol Pablo es que dice, mientras la mujer esté casada, está sujeta a la ley de su marido. Si su marido muere, ella queda libre de esa ley. Ahora, Cristo hace relación a ese marido, que murió por nosotros y hizo que esa ley ya no aplicara. Pero ¿por qué no aplica? ¿Porque quedó derogada o por qué razón? ¿La ley en Cristo quedó derogada? La ley sacerdotal, Cristo la cumplió. ¿Por qué Cristo no cumplió el día de reposo? Dios no cumplió el día de reposo porque Él era nuestro reposo. El día de reposo es Cristo. En Cristo reposamos. Por eso no somos sabáticos, no cumplimos el sábado. ¿Por qué? Cristo es nuestro reposo. Cristo había rey, pero Él se convirtió en el Rey de Reyes. Había sacerdote, había sumo sacerdote, pero Cristo era el sumo sacerdote. Diferente a lo que ahora dice el Papa, que Él es el sumo pontífice. Él no es Cristo. El único sumo pontífice es Jesús. Y toda esa ley ceremonial la cumplió Cristo. Por eso ya nos requerimos de sacrificio, porque Él fue el sacrificio. Antes necesitábamos hacer sacrificio para ser perdonados de nuestros pecados. Ahora ya no necesitamos sacrificio porque Él fue el sacrificio. Pero el apóstol Pablo nos dice, yo conozco lo que es pecado, pero por la ley. Si no estuviera la ley, yo no supiera lo que es pecado. Entonces, necesitamos la ley no para cumplirla, sino para saber lo que le desagrada a Dios. Y si lo vemos de esa manera, tenemos toda la palabra de Dios. Ya no solamente la ley, el Pentateuco, sino que ahora tenemos toda la Biblia para saber lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. En el anterior domingo hablábamos del pecado y ¿qué decíamos que era el pecado? Había pecado por acción, la más fácil. Y había pecado también por omisión. ¿Y cuál es la base del Evangelio? Cristo nos viene a salvar ¿de qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Y nosotros a veces queremos salvar a la gente ¿de qué? De ellos mismos, de los demonios de su mente, de los demonios de su corazón, de su esclavitud económica, de su depresión, de su ansiedad, de sus dolores físicos, emocionales. Pero Cristo, la esencia es, yo los vengo a libertar del pecado y de la muerte. Vamos a hablar un poquito del libre albedrío. Eso lo vamos a mirar ya en detalle el sábado en el discipulado. Pero a nosotros nos han dicho, usted tiene libre albedrío. Desde una teología, el libre albedrío aplica de tal forma de que nosotros tenemos libre albedrío siempre. Toda la humanidad tiene libre albedrío para decidir. Eso es lo que nos dicen. Usted tiene libre albedrío. Usted está en la iglesia y usted tiene libre albedrío. Usted decide si obedece o desobedece. Y usted tiene libre albedrío. Usted puede decidir elegir a Dios o puede decidir no elegir a Dios.
Eso es lo que enseña las otras corrientes, incluido el catolicismo. Desde ese punto de vista manejan el libre albedrío. Y desde ahí empezamos a analizar un punto que vimos en el discipulado, y es que nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. ¿Dónde queda ese libre albedrío si Él nos eligió a nosotros? Desde la teología reformada se habla de que el libre albedrío solamente les aplicó a dos personas, Adán y a Eva. Adán y Eva tenían ese libre albedrío para decir, obedezco a Dios que me dijo no coma del fruto, o desobedezco a Dios. Ellos tenían el libre albedrío. Y los ángeles, Satanás tuvo el libre albedrío para decir obedezco o desobedezco. Y él decidió desobedecer. Ahora, Adán y Eva tenían el libre albedrío para decir obedezco a Dios o no obedezco a Dios. ¿Y qué decidieron? Desobedecer a Dios. ¿Y qué es el pecado en ellos? Rebelión. Se rebelaron contra Dios. Desobediencia, separación, ruptura de una relación perfecta que tenían con Dios, ahora estaba totalmente rota. Y de acuerdo a la teología reformada, hasta ahí llegó el libre albedrío. Nosotros ya no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya, los que no conocen a Cristo, no lo tienen. ¿Por qué? Pónganle cascumen. No. Él nos eligió para ser salvos. Nos predestinó. Pero todavía no somos salvos. Viene la decisión. Pero ¿por qué no todos llegan a esa salvación? ¿Y por qué no todos le reciben? ¿Por qué? ¿Y qué es la desobediencia? ¿Y por qué hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice? Porque no queremos. ¿Y por qué no queremos? Por el pecado que mora en mí. ¿Y qué es el pecado que mora en mí? Sí, el pecado heredado de Adán y Eva. Tenemos las dos formas de pecado. El pecado heredado, que venimos de lo que Adán y Eva hizo, y el pecado de la concupiscencia de mi corazón. Yo peco de la concupiscencia de mi corazón, pero nadie me ha dicho, ¿por qué el pecado mora en mí? ¿Qué dice el apóstol Pablo del pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que el apóstol Pablo dice, no me entiendo a mí mismo. Aborrezco el pecado, pero lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo se llama eso? Esclavitud. Ahí tienen al futuro pastor. Esclavitud. El libre albedrío se perdió porque usted ya no tiene, sin Cristo, ya no tiene la capacidad de decir voy a hacer la voluntad de Dios. Adán y Eva tenían la decisión de decir hago la voluntad de Dios o hago la voluntad del diablo. Nosotros ya no tenemos libertad. Aún el apóstol Pablo dice que el pecado se apodera de nuestra voluntad. El pecado se apoderó completamente de nosotros. Por eso, después de Adán y Eva, ya hay una completa condición de esclavitud. Éramos completamente esclavos al pecado. Y como somos esclavos del pecado, el pecado es nuestro dueño. No, Diosito es mi dueño. No, el diablo era su dueño, el pecado era su dueño. ¿Por qué? Porque unas personas le dieron derecho legal. Dios es un Dios completamente legal. Dios es un Dios de acuerdos, Dios es un Dios de pactos. Y Dios es tan legal que le dijo a Adán y Eva, si cumplen mi pacto y si obedecen, pues tendrán todo conmigo. Pero si desobedecen, ustedes mismos les entregan el poder a Satanás sobre sus vidas. Por lo tanto, Satanás es su dueño, Satanás es su señor y el pecado es lo que los gobierna. Por lo tanto, ningún hombre puede hacer lo bueno. Ningún hombre puede decir no he pecado.
Ningún hombre puede decir, estoy libre del pecado, porque el pecado me tiene esclavizado, me tiene totalmente sumergido en lo que el diablo quiere que yo haga. Él es mi Señor. Él era mi Señor. Los que no están en Cristo, el Señor de los que no están en Cristo es Satanás. Y puede ser una postura muy radical, pero es así. La Biblia lo enseña de esa forma. El Señor de los que no están en Cristo es Satanás. Nadie puede tener dos señores, dice la palabra. O tienen a Jesús como su Señor, o tienen al diablo como su Señor. No hay camino intermedio. Y seguimos esclavizados al pecado bajo la raíz que viene desde Adán y Eva, que desde que nacemos con el pecado original, y desde que nacemos ya hay concupiscencia en nuestro corazón y ya hay deseos pecaminosos, o procedemos a vida. Procedemos a reconocer a Cristo, que Cristo es el único que rompe esas cadenas de esclavitud. Cristo es el único que dice, usted ya no es del diablo, usted ahora es mío. Somos su tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para buenas obras. Entonces, desde esa perspectiva, si miramos que éramos completamente esclavos y con Cristo somos nuevas criaturas, real sacerdocio, linaje santo, ¿de qué debemos librar al mundo? De su esclavitud al pecado, de la condenación eterna. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo liberamos a un esclavo en los años 1600? A esos esclavos. ¿Cómo liberamos a esos esclavos si no saben que son esclavos? Usted va al mundo y le predica de Cristo y usted le predica a una persona que es esclava y dice, yo no soy esclava, yo soy libre. Ellos dicen, yo puedo decidir. Y mi libre albedrío, ese libre albedrío tan distorsionado que nos han enseñado, les lleva a esas personas a decir, pero es que Dios me dio libre albedrío, entonces Dios no me debe obligar. Es que Dios no te obliga, Dios te elige. Ahora responde ese llamado. ¿Y cómo dice la palabra? Lo que vimos en el discipulado, ¿cómo respondemos a ese llamado? ¿Cuál es el llamado? La palabra. El único llamado es la palabra. Nosotros debemos predicar la palabra para que haya ese llamamiento a las personas. Sin palabra no hay llamado. Y nosotros hacemos el llamado como lo que hemos resaltado estas 3 semanas. Vamos y decimos, vamos a predicar la palabra del Señor. Hermano, Dios lo ama. Y no falta el amargado que dice, yo no necesito el amor de Dios. O otro que dice, sí, Dios sí me ama. Y como Dios me ama, me da licencia para pecar. Porque lo decíamos el anterior domingo. Si usted me ama, acépteme como soy. Si usted me ama, no pretenda cambiarme. Porque ese es el amor que nos están vendiendo la sociedad hoy en día. Quiérame como soy. Y Dios dice, prediquen la palabra, pero como es. La palabra no nos manda a decir, dígale que yo lo amo y que lo voy a querer así, tal cual. La palabra dice, vayan a las personas y muéstrenle su condición de pecado, para que haya un llamamiento, para que sientan la necesidad de Cristo. La necesidad no de un Cristo que ama, la necesidad no de un Cristo que me va a solucionar los problemas, la necesidad de un Cristo que murió por mí y que me salva de la condenación eterna. Ese es el mensaje. El mensaje del amor de Dios es que me salvó. El mensaje del amor de Dios es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero, ¿cómo se maneja el evangelismo hoy? ¿Nos da miedo hablar del pecado? Y nos da miedo y aparte nos limitan. Yo ahorita estoy transmitiendo por Facebook y hay ciertas palabras que no puedo mencionar porque nos bloquean. Parando desde ahí ya se puso un límite al evangelio. Y eso que Facebook no es tan estricto. Si nos vamos a YouTube, lo bloquea de inmediato. Si nos vamos a TikTok,
lo bloquea de inmediato. Lo que le conviene. Si va en contra de aquella comunidad o de aquel país, o a favor de aquel país, te van funando. Pero todavía tenemos libertad para instruirnos entre nosotros. Aún tenemos libertad para salir al pueblo y anunciar el mensaje de salvación. ¿El pueblo necesita a Cristo? Nosotros ya lo tenemos. ¿El pueblo que está afuera, que no conoce de Cristo, lo necesita? Ellos dicen no lo necesitamos. ¿Y por qué creen que ellos no lo necesitan? No son conscientes del pecado, efectivamente. Entonces, si la persona no es consciente del pecado y lo que estábamos hablando no es consciente de que es esclava, ¿cuál es nuestra primer tarea? Confrontar. Llevar a la persona a que comprenda su condición de esclavo. Llevar a la persona a que comprenda su condición de pecador. Con la palabra. Si yo llego a la persona a decirle, usted es pecador, arrepiéntete, como el típico mensaje pentecostal, nos sacan a pedradas. Pero hay algo. Esta palabra tiene poder. Y nosotros vamos con el poder, primero del Espíritu Santo y dos, con el poder del autor de este libro, el Espíritu Santo. Si predicamos la palabra, vamos con autoridad. Pero cuando predicamos desde nuestro corazón, voy a tratar de suavizar el mensaje, voy a tratar de que se mire de una forma diferente, no lo podemos hacer. Cuando suavizamos el mensaje, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, lo que hacemos es perder autoridad. La autoridad nos la da la palabra. Y la palabra dice, no le sumen ni le resten, ni una coma. Ahí sí disculparán que soy disléxico, que ahí sí me como las comas y las tildes, pero en el sentido literal, no se coman una frase, ni una coma, ni una tilde puede ser agregada ni quitada. Prediquemos la palabra tal como va. Porque la palabra de Dios es la que nos dota de autoridad. Nada más nos va a dotar de autoridad más que la palabra. Y hablábamos de esa corriente que se mueve mucho, de yo declaro, yo decreto. Y de una vez, el decreto no viene de nosotros, el decreto viene de Dios. Así que por ese lado, usted no tiene que andar decretando nada. Porque el único que decreta, el único que ata y desata es Cristo. Ahí se malinterpreta un pasaje que dice, ustedes tienen autoridad para atar y desatar. Eso se refiere a la salvación. Eso se refiere a la salvación. Lo miraremos, yo creo que el jueves, en hermenéutica, cómo analizar ese tipo de pasajes. Y el declarar sí está bien, pero no como lo hacen algunos. ¿Nosotros qué debemos declarar? Debemos declarar la palabra de Dios. Si usted declara la palabra de Dios, usted está profetizando. Si usted declara la palabra de Dios, usted tiene autoridad. Si usted declara lo que viene de su corazón, es un payaso y un manipulador. El declarar la palabra, lo que dice la palabra, no lo que malinterpretamos de la palabra. Por ejemplo, yo declaro sobre tu vida sanidad. ¿Qué palabra estoy declarando? Yo declaro. Nos vamos mucho desde el yo. Desde eso que nos han enseñado de que la palabra tiene poder. Y en lo de los decretos, ahí está el punto de quiebre. Mi palabra tiene poder, sí. Pero mi palabra tiene poder sobre mi mente y sobre mi corazón. Y sobre su mente y sobre su corazón. ¿Cómo así? Si yo le digo a usted inútil, mi palabra tiene poder y yo
generé algo en su mente y estoy dañando y corrompiendo su mente. Tiene poder para construir y para destruir, pero no tiene poder para mover los cielos, no tiene poder para mover la mano de Dios. Mi palabra no tiene poder para manipular a Dios. Por lo tanto, no estamos llamados a decretar absolutamente nada, porque el que tiene la autoridad para eso es Dios, es Cristo. Ahora, la declaración. No se me viene un ejemplo claro a la mente. Pero yo declaro sanidad. ¿Pero con base en qué? No, palabra. Yo declaro bendición sobre su vida, siempre y cuando Dios le enseñe a honrar padre y madre. Estoy declarando palabra. Usted ha honrado a su padre y a su madre, declaro sobre su vida bendición. Lo estoy declarando con palabra, con promesa, y Dios no incumple su palabra. Pero ahora, si yo declaro sin palabra, estamos declarando por declarar en el aire. Declaremos la autoridad de la palabra. Esa es la fuente de la declaración. Declarar lo que la Biblia ya dijo. Y si decimos lo que la Biblia ya dijo, ahí sí yo me libro de responsabilidad. Porque el problema de los profetas de hoy es, Dios me reveló, Dios me dijo, y es un Dios que no cumple nada, porque no se lo dijo Dios, se lo inventó el profeta. Si usted declara la palabra, y la palabra que viene condicionada, la palabra dice, te voy a dar esto, pero si haces esto. O no te voy a dar esto, porque hiciste esto. La palabra dice que una de las consecuencias del pecado es la muerte. ¿Qué más consecuencia hay? El apóstol Pablo lo dice. Muerte espiritual. Si no estoy mal en Timoteo, lo dice de esa forma, trae miseria. El pecado trae pobreza. Y yo declarándole a la persona abundancia en medio de su pecado. Estamos declarando incluso palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios. Debemos declarar la palabra como está escrita. Declaro esto, pero si haces esto. Declaro esto si aprendes esto. Declaro esto si cambias esto. Declaro que habrá prosperidad si usted aprende a darle a Dios. En el dar hay bendición. Probadme en esto. ¿Usted quiere bendición? Le declaro su prosperidad y aprenda a darle a Dios. ¿Quiere libertad financiera? Declaro libertad financiera sobre usted. Aprenda a ser un buen administrador. La palabra nos habla de la administración. Y no iba a hablar de esto, no tengo los ejemplos clarísimos, si me ayudan. Si se les ocurre algo, me lo dicen. Lo podemos mirar con más detenimiento, lo de los decretos y las declaraciones. Porque estoy dando unos ejemplos muy en el aire y hay que aterrizarlos muy bien a la palabra para que sepamos cómo hacerlo. Sin embargo, como para que tengan ese panorama general, de que nos desliguemos un poco de eso, de yo decreto, yo declaro, que es la apostolitis de ahora, que ahora todos son apóstoles y ahora todos decretan. Y a los que más les encanta declarar y decretar son los profetas, ¿no? Andan decretando y declarando. Pero declaremos la palabra de Dios y prediquemos la palabra de Dios sin añadirle, sin quitarle, sabiendo que cuando abramos nuestros labios y prediquemos la palabra de verdad, esa palabra se respalda por sí sola. Y ahí va el evangelista. Ahí está el poder del evangelista, que debe predicar la palabra. El centro es la palabra. Sin palabra nos desviamos. Sin palabra lo que hacemos es corromper a la iglesia. Porque empiezan a introducirse cositas en la iglesia que vienen por tradición. Yo lo aprendí de otro pastor que me dijo que su pastor le dijo. Y lo aprendemos mal porque no estudiamos la palabra. Debemos ir a la fuente directa de inspiración, la única fuente revelada, que es la palabra.
y no defender a Dios. Dios se defiende solito. Debemos hacer defensa del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo hacemos esa defensa? ¿Peleando? ¿Defendiendo a Dios? ¿Diciéndole hereje al primero que se me pasa por el frente? Defender el Evangelio, una de las formas de defender el Evangelio es que ese Evangelio sea vivo en mí. Que yo pueda predicar algo que esté viviendo. Y ahí sí nos da durísimo a los pastores. Un pastor, un maestro de teología nos decía, no predique más allá de lo que vive. Y ahí sí, ¿hasta dónde puedo predicar? No predique más allá de lo que vive. Usted debe ser el testimonio vivo de esa palabra que predica. Una vez alguien me dijo, predicas chévere. Y yo, bueno, al menos alguien. Pero me dijo, ¿y tú sí aplicas todo lo que predicas? Y yo, ahí sí ya es otra cosa. Ahí sí ya no es chévere. Porque, y hay un punto clave de los predicadores, y creo que los que predican y se dejan guiar por el Espíritu, nos pasa mucho. Y es que cuando damos esta palabra, al primero que Dios le habla y al primero que Dios exhorta es a uno. Aquí primero aprendo yo y de ahí se transmite a ustedes lo que el Espíritu está hablando. El pastor es el primer edificado. El primer edificado, ¿por qué? Por la palabra. Ahora, ¿qué pasa si un pastor viene a predicar de otra cosa que no es la palabra? Se genera show, se genera manipulación. Hoy hay mucho de lo que pasa es sugestión. El cerebro es una cosa loca que acepta cualquier cosita que le dicen. Si yo les digo a ustedes lo primero con lo que se inicia una meditación, una regresión, una hipnosis, imagine que está chupando un rico y delicioso limón. ¿Qué empieza a pasar empieza a salivarle la boca? Ahorita vamos a comernos una rica bandeja paisa. Imagínese el choricito, imagínese los frijoles. Ya se hace agua la boca, ¿cierto? Los pastores desde el púlpito mandan sugestiones para que la gente caiga rendida a sus manipulaciones. Por eso hay personas que las miran convulsionando, que a veces lloran, y no diciendo que eso esté mal, que puede pasar, pero no por sugestión, sino por unción. Si va a pasar algo, que no sea por la musiquita de fondo que hoy no me pusiera. Si va a pasar algo, que no sea porque somos los más virtuosos en la alabanza. Es tan virtuoso que anda cambiando de baqueta a cada rato. No es por nuestro virtuosismo. Si pasa algo, no es porque soy el mejor predicador o el mejor orador. Si pasa algo, no es porque hay los mejores profetas o el que mejor ora y mueve emociones. Si pasa algo, es porque el Espíritu Santo está. Y el Espíritu está en la administración y el Espíritu está en la palabra. Esa es la esencia. Si no vamos a la esencia, que es la palabra, y no nos dejamos guiar por el autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, ¿no es que son 66 libros y cuántos escritores? Más de 40 autores. No, es que ellos escribieron desde su humanidad. La Biblia dice, la Escritura es inspirada por uno solo. Uno solo es el autor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mandó a escribir todo lo que está aquí plasmado. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para predicar lo que Él mismo escribió. Entonces, primero, prediquemos la palabra sin cambiarle. Prediquemos la palabra tal como va. Con la guía del Espíritu Santo, eso sí.
Porque si predicamos la palabra amañada a lo que nosotros queremos, la palabra también puede destruir. Y muchos usan la palabra para condenar a las personas. Muchos usan la palabra para que nadie quiera venir a esta palabra, para que nadie quiera venir al Dios de esta palabra. Por eso la predicación y la evangelización debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Porque sin ese Espíritu no somos nada. Sin ese Espíritu, este libro se convierte en un libro más. Un libro más, que es conocimiento. Y ahora, el apóstol Pablo en este capítulo nos dice: yo hoy conozco lo que es el pecado, pero porque la ley me lo dice. La ley me dice: no codiciarás, por lo tanto yo sé que no debo codiciar. Y alguien por ahí me decía: no estudies teología porque el conocimiento envanece. Y ustedes, los que estudian teología, andan envanecidos, creyendo que se las saben todas. Y no, a veces sí, a veces sí. Pero sin conocimiento, ¿cómo llego a la santidad sin conocimiento? ¿Cómo voy a agradar a un Dios que no conozco? ¿Cómo sé lo que le desagrada a Dios si no conozco y no he leído lo que le desagrada a Dios? La única fuente, la única manera de poder conocer el pecado y hacerle frente al pecado es conociendo la palabra. ¿Y me puedo ufanar de que conozco la palabra? Ante el diablo sí. Para decirle, te estoy haciendo frente, porque conozco la palabra. Así como cuando ustedes han visto que cogen a un delincuente en flagrancia y que llega la policía y él dice: conozco mis derechos. Él conoce sus derechos y como dice, conozco mis derechos, yo no me voy a autoincriminar. El autosabotaje, ¿no? Que nosotros nos autojuzgamos, nos autopercibimos de una forma que no somos, porque el diablo quiere que nos percibamos así. Dígale al diablo: yo conozco mis derechos, es que yo ya leí. No me venga a manipular porque yo ya leí la palabra, yo ya sé quién soy en Cristo. Y algo que también lo hemos tratado en estos tiempos, la identidad en Cristo. El pecado rompe tu identidad. El pecado rompió la identidad, te hizo esclavo. Ahora inicias en Cristo y hay los remanentes de corruptibilidad. Yo tengo que seguir luchando con el pecado. Pero, ¿cómo luchamos con el pecado? Ya lo dije. ¿Cómo? Con la palabra. La palabra nos da las herramientas para vencer el pecado. Y las armas que tenemos. Tenemos principalmente el escudo de la fe. Que en guerra espiritual a todo el mundo le mandan a renovar su escudo, a renovar su espada, a renovar sus zapatos, a renovar su casco, su yelmo. La fe, de acuerdo a lo que hemos visto, es nuestro escudo. ¿Y es mío? Dios me da la fe. La fe salvífica me la da Dios. La fe para salvarme me la da Dios. Ya lo demás es el don de la fe, y la fe como don y la fe como fruto. Tenemos que desarrollar la fe salvífica que nos la da Dios, y ahora la fe como don y como fruto para mantener nuestro escudo. ¿Y podemos vivir una guerra siempre a la defensiva? ¿Solo con nuestro escudo? No. El escudo es para defenderme, para que no me peguen los dardos, los ataques del enemigo. Pero si me vivo defendiendo, en algún momento el escudo se debilita o el enemigo plantea otra estrategia o me rodea. En el fútbol, qué pereza que es mirar un partido que solo jueguen a la defensiva, ¿no? Y no ataquen nada. ¿Cómo hacen en el fútbol?
¿Puedo jugar siempre solo la defensiva? Poder puede. No es un buen partido. Y si juego a la defensiva, no gana. Por lo general, no gana. Estoy esperando a que no me ganen, pero no estoy buscando ganar. Y nosotros debemos ir en lucha contra el pecado y ganar, vencer. ¿Y cómo vencemos? Atacando. ¿Y cómo atacamos? Con la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Y dice la palabra que la palabra de Dios es espada ni siquiera de un filo, de doble filo, que penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos. Aquí la nutricionista sabe de los tuétanos. Es la parte más profunda del hueso, ¿cierto? ¿Sí? Llega hasta penetrar el corazón, partir el alma, llega hasta los tuétanos. Si usted predica la palabra de Dios, esa palabra tiene poder para llegar hasta los huesos. ¿Y a ustedes que les encanta esa palabra de los huesos secos? Hasta allá llega. La palabra de Dios llega a romper cadenas, llega a que esos huesos secos florezcan. Pero solo es la palabra, solo es Cristo. La revelación de la palabra es Cristo. Prediquemos a Cristo y este crucificado. Y Él se encarga del resto. Amén. Vamos a orar.